Dos Tengo preguntas. y ninguna es de Ningún- Leo. Ah, Ninguna es de Leo. No, no rompa la cábala. No, no, no está- no- rompa la no- no es una buena cábala, semana. Michelle. Ay, No, ay, ay. playoff. Ok, no, dos. Una es Pregunta. que ya celebraron con una ceremonia grandísimo, con fuegos artificiales, como si ganaron ya todo. No, Pero- no ganamos nada. Sí, sí, pero Algo nada más. sí, el formato que en los Estados Unidos que pueden celebrar el Supporter Shield de máximo puntos, pero ahora vienen los playoffs. Y entonces, ¿qué tú opinas del formato y cómo se siente el equipo ahora que ya parece que ya ganaron, pero no ganaron? Y la segunda es jugando contra Atlanta. Si es más sentimental para ti, porque la historia que tiene con ese club. Bueno, como siempre digo, la historia con Atlanta fue muy linda, la disfrutamos mucho, era un equipo en expansión, disfrutamos con el armado y disfrutamos después con el transcurso de los 2 años, y independientemente del resultado final. Así que siempre será especial jugar contra Atlanta. Y el tema de... eh, a ver, los otros equipos que anteriormente a nosotros han ganado la Supporter Shield, mi pregunta es, ¿la festejaron o no la festejaron? Algunos sí, algunos no. Bueno, nosotros Sí, pero- elegimos a los que la festejaron. Ajá. Estamos del lado de los que la festejan, pero eso no nos hace perder de vista que lo más importante está por empezar ahora. Tata, primero que nada, anulo Mufa. Primera pregunta es, ¿cómo está Leo? No, no, bien, bien. ¿Cómo está Leo? Y la segunda pregunta es, nuestro equipo está en el Mundial de Clubes. Ujú. Además de todo lo que se consiguió, el récord, Ujú. ser los primeros, es algo que para la institución Es muy importante, ¿Cómo lo ven todos ustedes desde No, adentro? de la misma manera. Y a mí, bueno, ya hace algunas semanas, cuando se comentaba que siendo el mejor equipo de la temporada regular podíamos tener ese premio, o mejor dicho, ser considerados para entrar al Mundial de Clubes, nos da una tranquilidad el hecho de que el mérito esté en el lado deportivo. Después se podrá discutir si había que esperar un poco más y dárselo al que ganaba la liga, pero bueno, de todas maneras el equipo hasta ahora ha hecho las cosas bien, y nos encontramos con algo que para el club, con tan pocos años de vida, realmente es un hecho muy destacado. Fernando, José. Profe, Hola. ¿cómo está? Buen Bien, día. buen día. ¿Siente hoy que el equipo está lejos, cerca, porque hablando del Mundial de Clubes, cree que se puede competir con los equipos europeos de élite o todavía hay un trecho largo para recorrer? No, me parece que, a ver, siempre somos jugadores de fútbol y entonces vamos y tratamos de competir siempre de la mejor manera. La élite es la élite y el resto es el resto. Y por algo siempre están los mismos en la élite, ¿no? Incluido cuando pelean los de la élite contra los de la élite. Sí. Así todo, creo que es un primer paso y que probablemente ahí a futuro, y a lo mejor en un futuro cercano, la liga tendrá que ver de qué manera permite que los clubes de la MLS que entren al Mundial de Clubes, desde ahora hacia el futuro, puedan competir de una mejor manera. Don Gerardo, buenos días. Quisiera preguntarle un poquito sobre cómo preparar este partido desde el punto de vista mental, ¿no? Porque el formato es muy cruel en el sentido de que fueron muy buenos durante todo el año, pero empatar 2 partidos y perderlo por penales lo dejó fuera. Sí. Entonces, ¿cómo hablar eso con el grupo? Quizás no los 4 grandes, pero el resto, para que puedan mantener los pies sobre la tierra. Bueno, a ver, si hay algo que hemos hecho nosotros es mantener la tranquilidad a lo largo de todo el año. Es decir, no hubo ningún momento, ni en las derrotas ni en los triunfos, que nosotros no hayamos tenido en claro el objetivo y hacia dónde iba. Entonces, no creo que haya nada en especial. El formato lo conocemos, no hay mucho que expresar. Todo el mundo entiende, no solamente nosotros que hoy nos encontramos de un lado,
que es un formato un poco injusto, por lo menos el de la primera, o exclusivamente hablando del de la primera fase de playoff, pero está como está y lo conocíamos desde hace mucho tiempo, así que hay que preparar el partido y hay que tratar de ser mejores que Atlanta, simplemente se trata de eso. Federico y Franco. Sí, acá Tata. Sí. Te quería preguntar si tenés a todo el plantel a disposición para este partido y cómo lo viste a Leo, sobre todo después de las grandes actuaciones que tuvo tanto en la selección argentina como en Inter Miami para esta instancia ante Atlanta. Bueno, con la misma naturalidad que él es capaz de hacer 6 goles en 5 días o en 4 días, no me acuerdo cuánto tiempo, como eso es muy natural para él, de la misma manera vive, así que ha tenido una semana normal, trabajando bien y preparándose como el resto para jugar estas finales. No sé si me preguntas. Si tenés todo el plantel Tengo disponible. casi todo. Oscar Ustari todavía no y David Ruiz todavía no. ¿Y Matías? Matías sí. Gracias. Redondo. También. Tata, el sábado pasado ganaron, golearon, celebraron, pero un cuerpo técnico obviamente después del partido analiza frío y el arranque del partido no fue de lo mejor. ¿Cuánto te preocupan esos errores defensivos a cara de los playoffs, donde los partidos quizás van a ser más ajustados, más apretados? Bueno, el otro día cuando terminó el partido lo dije en la conferencia de prensa. En el entretiempo lo primero que le dije era que en un playoff nos dejaba fuera los errores. O sea, ni siquiera empecé por tratar de corregir algo del partido. Me parecía lo más prudente que tengan la claridad ellos de que lo que había pasado, aún habiendo ya revertido el resultado, porque al entretiempo nos fuimos 2-2, de que cometer errores en un playoff, todavía con Atlanta te permite algún error. Si nos toca pasar, lo que viene es y ante una situación similar es quedarte afuera. Con Gerardo, preguntarle, como el formato pueden haber penales desde mañana, ¿usted es un técnico que elige a sus 5 penaleros desde antes o espera cómo se va el partido o ya tiene una lista preparada y preparan en el entrenamiento durante la semana o no es algo que sea... Ni una cosa ni la otra, pero siempre en mi cabeza, a lo mejor no tengo los 5, pero puedo tener 7 y después dependerá de la circunstancia del juego y quién termina el partido jugando. Perdón. Juan y luego la última. Sí, voy acá, dale. A la derecha. Sí. Sí, mister, el lunes le dan el Balón de Oro probablemente a Vinicius. Sí. ¿Para usted sigue siendo Leo el mejor? ¿Se lo daría a Leo o directamente no le da crédito a ese premio? Nunca ha sido algo que me llame la atención, porque nunca tuve claro si el premio es al mejor jugador del mundo o al mejor jugador del año. Y ahí están las dos diferencias. Probablemente Vinicius tenga los méritos para ser considerado el mejor jugador del mundo y ganar el Balón de Oro. Y si a mí me preguntan quién es el mejor jugador del mundo en la actualidad, voy a decir Leo Messi. O sea, me parece que son cosas totalmente diferentes. Profe, ahora que mencionas que para ti el mejor jugador del mundo sigue siendo Leo, y mencionaste que 4 o 6 goles en 2 partidos en una semana era algo normal para verlo hacer. Y en cierto modo, esa frase es como de otra dimensión. Eso no es normal decir. Claro, pero no es normal decirlo, no es nada, hacerlo es lo difícil. Exacto. O sea que no. Pero bueno, a ver, si yo les pregunto a ustedes cuál es el jugador que recibe la pelota a 25 metros del arco con 7 jugadores rivales de frente y vos tenés la sensación de que va a haber un gol. No hay otro. Eso es lo que pasa. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buena suerte.